Buenos días, me llamo Jean-Luc Sánchez, soy francés y tengo 59 años de edad. Le estoy hablando desde el lago Huachi, ubicado en el centro de la Amazonía boliviana. Estas imágenes fueron tomadas en 1990. Nunca fueron difundidas, aunque se había programado inicialmente un reportaje para la televisión francesa. No incluyen las secuencias iniciales realizadas por un camarógrafo profesional. Cuentan la historia de una relación muy fuerte que creció progresivamente entre un hombre y un perro a medida de los numerosos obstáculos encontrados y dificultades acumuladas. Esta aventura de alto riesgo, una de las numerosas expediciones que realicé en la región amazónica, se desarrolló en los confines de las remotas selvas brasileña y peruana. Esta región era territorio de numerosas tribus indígenas totalmente aisladas en esta época y lo son todavía. Esta expedición, que duró 116 días, incluyendo 3 fases de supervivencia, fue bautizada inicialmente Operación Selva Dúo. Con Chasqui me había minuciosamente preparado para enfrentar la selva, por lo tanto ese río, con sus trampas, que tuvo razón de nuestra resistencia. Para tener una idea más concreta de las condiciones en las cuales se llevó esta expedición, les invito a leer el texto de presentación que verán a continuación. Se dará también más información al final del reportaje. Ahora es el momento de dejarles ver este documental, esperando que la emoción sea palpable y sabrá alcanzarles. Gracias por su atención. Ayahuasca y mama, taki taki muy bien. Ayahuasca y mama, taki taki muy bien. Chuya chuya medicina, trae na 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 na. Chuya chuya medicina, trae na 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 na. Limpiarengue cuerpecito. Try na 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 na, try na 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 na, try na 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 na. Ayahuasca tronconcito manta, ya moriré. Les insectes sont là. C'est la pire des plaies ici. Alcanzado mentalmente por el rotundo fracaso en las metas de mi expedición, fui por lo tanto mucho más afectado por la muerte de mi madre, escuchada por radio. Debilitada además por distintos brotes infecciosos y parásitos, me sentía paradójicamente en seguridad en esta densa vegetación que a la vez me protegía del mundo exterior y me retenía cautivo. Ganado por el cansancio debido a la desnutrición y desaliento, en un contexto que ya no tenía sentido, debía resignarme a regresar a la civilización. El principal objetivo de la expedición consistía en garantizar en solitario y por vía terrestre, equipado de un material especialmente concebido, la primera unión este-oeste de una de las zonas más remotas de toda la Amazonía, a saber desde la fuente del río Yavari y Aquerana al río Ucayali, uno de los 2 afluentes con el Marañón que forma el río Amazonas. En medio del itinerario estaba previsto un encuentro con un equipo de reportaje francés sobre el río Tapiche a la altura de una pequeña comunidad llamada Puesto Venus.
Este equipo de reportaje tenía que llegar en helicóptero gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Peruana implicada en la operación, con los objetivos de cambiar material, tomar imágenes y fotografías. En base a mis mapas, la distancia que debía recoger para unir el río Yavarí y Yaquerana con el Ucayali era en línea recta de 210 kilómetros. Al evaluar la topografía real del terreno y los probables obstáculos, la había considerado entre 320 y 370 kilómetros. A razón de 3 a 5 kilómetros por día, alrededor de 3 meses me habrían sido necesarios para realizar este trayecto en total autonomía, gracias a una alimentación que debía estar garantizada en gran parte por la caza, la recolección y eventualmente por la pesca, cruzando quebradas o pequeños lagos residuales. Los objetivos secundarios consistían en el análisis de las relaciones entre un hombre y un perro en condición de supervivencia extremas, la realización de pruebas específicas vinculadas al esfuerzo y a la psicología en medio hostil, y de posible contacto con pequeños grupos indígenas en aislamiento voluntario. En esta época, el único hecho de hablar de esos grupos provocaba asusto dentro de los madereros y en general en las pequeñas poblaciones mestizas viviendo al límite de sus supuestos territorios y en los cuales yo debía penetrar. La cronología de esta expedición, que duró 116 días y quitos, fue la siguiente. A finales de julio de 1990, salí de Iquitos, capital de la Amazonía peruana, en compañía de un equipo de reportaje francés a bordo de un avión militar hasta la guarnición peruana de Angamos, ubicada más arriba de la guarnición brasileña de Palmeras. Debido al bajo nivel de las aguas y a la falta de tiempo, el equipo de reportaje debe abandonarme después de 2 días. Solo tenía entonces como única alternativa juntarme a un grupo de madereros brasileños y con ellos, a bordo de una gran embarcación a motor tipo Pamacari, surcar el río Yavarí durante 7 días, desde Angamos hasta su confluencia con el río Batán, que corre en territorio brasileño. Después de haberme separado de los brasileños que penetraron el río Batán, debía surcar en solitario durante 14 días el alto río Yavarí, llamado Yaquerana, a bordo de una antigua canoa de madera pesada que había intercambiado por gasolina hasta la pequeña aldea indígena de Nueva Constitución. Demasiado debilitada por el viaje, la espera durante varios días de la vuelta del colombiano, un maderero que había encontrado por casualidad en el río Yaquerana y que tenía que ir hasta el río Batán, me pareció interminable. Durante su ausencia, en su comunidad de Nueva Constitución, junto a su familia, enfermo, carecí cruelmente de comida. Al retorno tan esperado del colombiano y en compañía de 2 otros madereros presentes en Nueva Constitución, hemos hecho un viaje de ida y vuelta durante 9 días, que nos condujo primero por tierra hasta el río Blanco, afluente del río Tapiche, luego hasta la comunidad de Capanagua, eso en bote motor. En este pueblo podría utilizar una radiotransmisor receptor para comunicar mis dificultades y hablar de mi situación con la Alianza Francesa de Iquitos, sirviendo de centro operativo. De vuelta a Nueva Constitución, surcada con el colombiano del Alto Yaquerana, a bordo de mi vieja canoa, seguida de incursión terrestre. Abandono de la expedición y regreso a Nueva Constitución, todo esto durante 8 días. Había previsto con él una incursión terrestre hasta el Ucayali, con una salida ubicada más al suroeste, prácticamente a la cabecera del río Yavarí y Yaquerana. A raíz de mi terrible decisión de renunciar definitivamente a mi travesía terrestre, por falta de expectativa y a pesar del agotamiento de las baterías de mi cámara filmadora, decidí vivir una experiencia de supervivencia en solitario, en plena selva, ubicada entre los ríos Yaquerana y Blanco, la cual duró 33 días, dándome un radio de acción para desplazarme de más o menos 20 kilómetros. Al final de esta experiencia y como previsto, regresé a Nueva Constitución por mis propios medios. Después, junto al colombiano, nos dirigimos nuevamente hasta Capanagua. Una vez ahí, y después de haber sido duramente afectado por el anuncio por radio de la muerte de mi madre, tuve que esperar 16 días para recibir desde Francia una nueva batería que pedí para mi cámara filmadora. Aproveché este tiempo en este pueblo para recuperar peso. Con esta nueva batería, mi deseo era de reconstituir lo más fielmente posible mis experiencias de supervivencia en los mismos lugares donde viví en plena selva virgen.
Reconstitución en condiciones reales de la experiencia de supervivencia en solitario que duró 12 días, Capanagua, Capanagua. Finalmente regresé desde Capanagua hasta Iquitos por vía náutica, viaje que duró 9 días. Final de la operación Selva Dúo. La vuelta a Francia solo tuvo lugar varias semanas más tarde, en 1991, después de haber escapado de la primera epidemia de cólera de la historia de Iquitos. Debido a las aguas muy bajas del río Yavarí, debería separarme del equipo de reportaje que había previsto acompañarme hasta el punto de salida terrestre 2 días solamente después de nuestra llegada en avión a la guarnición peruana de Angamos. Por suerte, puedo juntarme a madereros brasileños, en compañía de los cuales en poco tiempo nos encontramos con 3 enormes anacondas. Deberé más tarde seguir siendo vigilante, ya que será uno de los peligros que podrá acechar a Chasqui en el agua. Estos madereros, con su patrón Víctor Braga, un personaje truculento, han previsto surcar el río Yavarí hasta el río Batán, que corre en territorio brasileño. Cruzamos el territorio de los nativos aislados Matses, con los cuales ya tuve numeroso contacto por el pasado. La subida del río Yavarí a bordo de una embarcación de madera excesivamente cargada con víveres destinada al suministro de los madereros en la zona de corte y a los chiringueros que viven aislados va a resultar largo y sembrado de obstáculos. Las innumerables rayas venenosas representan mayor peligro. Uno de nosotros pisará además una de ellas, escapando milagrosamente a su dolorosa picadura, evitando así graves complicaciones en ausencia del apoyo médico. Después de 7 días de una navegación lenta y agotadora, llegamos por fin a la confluencia de los ríos Yavarí y Batán. Puedo observar sorprendido uno de los madereros hacerse extraer de su espalda una larva de mosca. El río Batán se ubica sobre la izquierda, mientras que en la parte derecha se perfila el río Yaquerana, el curso superior del río Yavarí. Estoy a la vez aliviado de poder por fin empezar mi aventura en solitario, pero al mismo tiempo preocupado de no saber cuántos días me serán aún necesarios para llegar hasta el punto geográfico que decidí alcanzar para empezar mi expedición terrestre. Cargué mi canoa con la totalidad del material traído desde Iquitos, incluyendo lo necesario para mi recorrido terrestre. Mi progresión sobre Yaquerana se anuncia inmediatamente agotadora. Me veo obligado a menudo a jalar una canoa que los madereros, para que pueda proseguir mi viaje, me cambiaron por gasolina que les había proporcionado desde Angamos. Las ramas sumergidas me obligan a pisar el fondo para empujar mi embarcación a contracorriente, a veces violenta, a riesgo de herirme los pies y las piernas y de comprometer aún más mis objetivos iniciales. Tercer día de subida. Mientras que me preparo a cruzar un tronco a mitad sumergido en un lugar tranquilo, un incidente imprevisto ocurre. Literalmente aspirado contra este tronco, mi embarcación se llena de agua en algunos segundos, desapareciendo bajo la superficie y causando la pérdida de una parte de mi material, como varios cartuchos y utensilios de cocina, y sobre todo casi la totalidad de mis víveres, esparcidos en el fondo de la canoa y que no había protegido. Corriendo el riesgo de herirme con las ramas muertas, debo bucear bajo el tronco en un profundo hueco cavado por la corriente, pudiendo así recuperar penosamente mi hacha y mi fusil. Al precio de un esfuerzo sobrehumano, puedo sacar la canoa y volverla a poner a flote. Constató resentido que bajo la presión del agua se partió en distintos lugares. Cuarto día. Teniendo dificultad a dirigir esta vieja canoa carecida de quilla, debo además achicar el agua que se infiltra, sobrecargando considerablemente su peso. Durante la noche, escuchando Chasqui ladrar, salgo de mi carpa para ver lo que está pasando. Distingo a 2 hombres bajando furtivamente el río. No se detienen y no me hacen ninguna señal. Decido seguir siendo vigilante. Me enteraré luego que eran los fugitivos peruanos. En una época en que los medios tecnológicos no eran tan perfectos como los de hoy, la red de comunicación que se había establecido después de largos meses de reuniones y distintos convenios, aunque prometedor sobre el papel, resultó extremadamente complicada de administrar in situ. La orientación en la selva había estado prevista con brújula y el control de la posición geográfica gracias a medios satelitales administrados por el Centro Nacional de Estudios Espaciales, ubicado en la ciudad francesa de Tolosa. Tenía también, necesaria para la localización in situ, documentos cartográficos e imágenes satelitales. En caso de necesidad, la baliza Argos debía permitir activarse enviando la señal de socorro para permitir la intervención de los medios de asistencia por vía aérea o terrestre. Era también capaz de transmitir hasta 16 mensajes codificados predeterminados. Tenía un mini receptor de radio de onda corta
que debía recibir 2 veces por semana los mensajes transmitidos por Radio Francia Internacional y por Radio Atlántida, la radio más importante de la Amazonía peruana, mensajes destinados a conocer mi posición geográfica, comunicados previamente por el servicio Argos a enlaces en Francia y en Perú. A lo largo de lo que sería mi progresión por vía fluvial o por vía terrestre, numerosos fueron los factores que impidieron un buen desarrollo de mi expedición, afectándome hasta psicológicamente. Fueron sobre todo los numerosos apagones de electricidad en Iquitos y las inclemencias del tiempo que obstaculizaron la recepción de los mensajes de Radio Francia Internacional y de Radio Atlántida y, en consecuencia, la localización de mi posición geográfica. A lo largo de lo que será mi expedición, tanto por agua como por tierra, numerosos problemas aparecieron, implicando a veces algunas repercusiones sobre mi moral. Estuvieron vinculados a la mala recepción de los mensajes de Radio Francia Internacional y de Radio Atlántida, debido por una parte a los apagones recurrentes de electricidad en Iquitos y por otro a las inclemencias del tiempo. La localización de mi posición sobre mis mapas se encontraba por eso retrasada. Lo último, los fallos de interpretación de la transmisión de los escasos mensajes mediante la baliza Argos fueron la causa de confusión deplorables. Me toca acarrear la canoa por tierra cuando el río es cortado enteramente por un tronco. Me doy cuenta entonces que es demasiado larga y pesada para mí solo y cuanto es completamente inadecuada para este viaje acuático, completamente improvisado desde la salida de Angamos, que parece que nunca termina y que me saca mis fuerzas vitales. Por momentos, Chasqui y yo somos literalmente acosados por nubes de tábanos hambrientos. Chasqui, el más expuesto a sus salvajes ataques, que no lo dejan en paz un segundo, se muestra cada vez más nervioso. El curso del Yaquerana, muy sinuoso, es a veces tranquilo en sus partes más amplias o agitado por remolinos en sus partes más estrechas. Cuando su nivel es muy bajo, me veo obligado, para hacer avanzar la canoa, a cavar con mis manos una zanja a la arena del río. Sentí que uno de mis pies rozó el cuerpo de una raya venenosa. Evité lo peor. Los obstáculos vegetales son cada vez más numerosos. El hacha no sirve para nada y debo finalmente cortar las ramas con el machete o a mano para poder abrirme un camino. Sexto día, en la madrugada, aún estoy en el campamento y gracias a los ladridos de Chasqui, observo una silueta descendiente de Yaquerana a bordo de una canoa minúscula con relación a la mía, pero oh cuanto más manejable. La sorpresa es recíproca. Nuestro contacto es breve, ya que el hombre dice que está muy apurado. Me informa que vive en la comunidad de Nueva Constitución y dirigirse al río Batán con el fin de encontrarse con Víctor Braga. Se presenta como el colombiano. Me deja algunos plátanos para alimentarme. Decidimos vernos en su pueblo dentro de algunos días. Al inicio de la expedición no le gustaba a Chasqui el agua. Ahora toma placer por refrescarse. Adora traer pequeños aves que casé. Debo sin embargo velar por él, debido a la posible presencia de grandes caimanes y anacondas. Cada día que pasa me retrasa aún más en mi proyecto terrestre. No tengo tiempo para hacer una caza planificada. Puedo pescar sin embargo algunos bagres y algunas pirañas. Encender fuego para comerlos me hace perder preciosos minutos. Para ganar tiempo debo alimentarme de huevos de tortugas acuáticas que hacen la delicia de Chasqui, evitando matar a las tortugas adultas que ponen en la arena. De vez en cuando recojo algunos mejillones que vienen a completar mi alimentación frugal. No tengo otra alternativa que surcar el Yaquerana con la esperanza de alcanzar Nueva Constitución, descrito por Víctor Braga y luego por el colombiano como un minúsculo asentamiento de madereros peruanos. En esta comunidad esperaré al colombiano como previsto. Mis manos se llenan de ampollas y mis pies comienzan a infectarse, ya que están constantemente en el agua. Mis nalgas son heridas por el tablero de madera rústica que me sirve de asiento. Debo rellenar como pueda, con fragmentos de tejidos, las grietas de la canoa a fin de evitar que se llene muy rápidamente. Es una preocupación permanente. Aprovecho de los bivaques para revisar el cuerpo de Chasqui y para jugar con él, lo que me hace olvidar un poco mis sinsabores. Una fuerte relación comienza a establecerse entre nosotros. Octavo día, aparece una sorprendente dermatosis por una fuerte abrasión de mis pies debido a la arena del río. Supongo que se debe a bacterias presentes en el agua. Esa infección me causa un dolor intenso que no deja de extenderse, dando a mi piel una coloración que oscila entre violeta y púrpura. Al anochecer, en una pequeña playa, se me enfrentó a un jaguar, probablemente atraído por Chasqui.
Sus ladridos y mis gritos desalentaron al animal que había apuntado con mi escopeta en el caso que atacaría al perro. Fue un momento de susto. Fue víctima enseguida de cólicas nefríticas. Debí inyectarme derivado de morfina y activar, resignados, el código de peligro de la baliza Argos. Noveno día. Mi crisis de cólico nefrítico del día anterior desapareció afortunadamente. Como siempre, dejó mi campamento por la madrugada, pero, extenuado, me dormí sobre una pequeña playa poco tiempo después. Una fuerte dosis de Valium tomada en víspera hizo finalmente su efecto. No salgo de mi letargo hasta el mediodía. Chasqui está sentado a mi lado, velando por mí. Cancelo el código de peligro de la baliza Argos, pero sufro atrozmente de los pies. Me vuelvo a ponerme a remar bajo una fuerte lluvia. 12º día. Torturado por el dolor, arrastro penosamente la canoa. Me veo obligado a armar mi camping de rodillas para evitar que la arena penetrara en la piel en carne viva, ahora hasta los tobillos. Temo ser pinchado por una raya venenosa. Desde ayer voy seguido por un grupo de buitres negros que me considera como una potencial fuente de comida. 14º día. Viendo con alivio unos platanales, remo con fuerza. Me encuentro por fin con niños en presencia de su madre, la mujer del colombiano. Llegué a Nueva Constitución, desconocida en los mapas y también de los militares de Angamos. Mi salud no es muy buena y me doy cuenta que no alcancé todavía el punto de referencia para empezar mi caminata. El retorno del colombiano, 4 días después de mi llegada a Nueva Constitución, interviene en la alegría general, ya que es supuestamente sinónimo de carne de monte para su familia y en consecuencia para mí y para Chasqui. 2 madereros peruanos hacen también su aparición, trayendo un mensaje para el colombiano por parte de su patrón, llamado Abraham Gordón. Este vive en Capanagua, comunidad ubicada a orillas del Río Branco, a algunas decenas de kilómetros de aquí, con dirección noroeste. Aprovechando la presencia de estos madereros y a pesar de distintos problemas de salud que tengo, decido con el colombiano seguirlos hasta Capanagua. Se adjunta a nosotros un brasileño presente a mi llegada, del cual no dejé de desconfiar porque la mujer del colombiano me informó de que era buscada por la Policía Federal por doble asesinato. Llamado Pará, original del estado del mismo nombre, su objetivo es refugiarse en Perú, donde nadie puede buscarlo. El viaje duró cerca de 3 días, incluyendo 2 días de tortuosa caminata por monte debido al estado de mis pies y unas horas en bote con motor fuera de borda. Mi meta era utilizar la radio de este caserío para contactarme con la Alianza Francesa de Iquitos a fin de explicar mi contratiempo y decidir del futuro de mi proyecto ya bien comprometido. Señor Gordón, aquí estamos en su casa Capanagua, que es un caserío, el último caserío de Río Blanco, cerca de Río Yaquerano. ¿Usted qué puede decirnos sobre la zona que voy a cruzar hasta el puesto Venus? Digamos del Alto Yaquerano, de la cabecera del Alto Yaquerano hasta el Alto Tapicho. Ya, yo le podría decir que por esa zona es peligrosa porque puede estar habitada por indios salvajes que son los mayurunas, no, los bocanegras o los remos, porque por esa zona ningún habitante ha viajado por ahí. Nadie. Nadie. Eso es seguro. Seguro. Se puede decir que será una primera de hacer esta travesía. Sí, la primera que usted va a hacer la travesía del río Yaquirana al río Tapiche. ¿Y qué le parecía mi travesía solo? Bueno, la travesía de usted es algo peligrosa, porque ningún ciudadano ha viajado por ahí, nadie hasta la fecha. No tenemos noticias. No tenemos noticias, pues. Para usted. Gracias, señor Gordón. Gracias, señor. Iquitos Capanagua, escucho. La Alianza Francesa de Iquitos. Mira, aquí estoy en Capanagua. Podemos conversar en francés, será mejor. ¿Qué te parece? Cambio. 2 de septiembre me pongo en contacto por medio de la radio de Capanagua con la Alianza Francesa de Iquitos para explicar mis dificultades, mis inquietudes y comunicar mis decisiones, teniendo en cuenta el nuevo contexto en el cual me encuentro. Consciente de mis capacidades físicas y mentales reducidas por mi viaje imprevisto desde Angamos, debidas también a un importante retraso sobre mi calendario, con además material perdido, convengo finalmente con Abraham Gordón de hacerme acompañar por el colombiano, que es uno de sus hombres de confianza. Este último me da también su visto bueno, después de haber discutido con su patrón de las consecuencias de su participación, tanto para él como para su familia. El viaje se modificará en consecuencia.
Deberemos regresar a Nueva Constitución y navegar sobre el Alto Yaquerana aún más arriba que lo había previsto, luchando contra una fuerte corriente hasta un nuevo punto de referencia que me fijé. Cambio. Bien, j'ai bien reçu toutes les informations. Cambio. Estamos en 2 de septiembre. Acabo de llamar a amigos de Iquitos para hablar de mis dudas, de mis preocupaciones, de mis nuevos planes y decisiones. Espero que todo saldrá bien. Voilà. De regreso a Nueva Constitución, vuelvo a partir al día siguiente con el colombiano hasta la cabecera de Yaquerana, a bordo de mi canoa que él tomó cuidado de tapar las fisuras con una goma vegetal local llamada brea. La corriente nos lleva a menudo en la vegetación, lo que nos vale de ser atacado por hormigas y por avispas, cuyas mordedura y picadura masivas son pulsantes. Chasqui no escapa a sus ataques. Oigo sus gemidos, pero desgraciadamente no puedo protegerlo de estos insectos agresivos. Fuertes tormentas caen sobre nosotros. El colombiano me enseña a pasar los troncos de árboles que cortan el río utilizando la parte interna de la corteza de cecropia, un árbol pionero abundante en las riberas, nombrada en Perú cético. Esta práctica es de una facilidad desconcertante. Me da muchos arrepentimientos de no haberlo sabido antes. Me habría evitado esfuerzos inútiles. Me doy cuenta entonces cómo no estaba bien preparada para subir solo el río Yaquerana. En efecto, me había preparado para una expedición terrestre y no había tenido en cuenta las numerosas trampas generadas por este tipo de río. Me enseña también a construir una canoa de palmera huacrapona, vaciando la parte mediana e hinchada de su estípite. Manejar, sin embargo, este tipo de embarcación requiere destreza que no tengo mucho. Una técnica de pesca que conozco bien se impone a mí. Puedo por fin valorarme a los ojos del colombiano. Se trata de extirpar bagres llamados acorazados de sus agujeros cavados en el barro de las riberas con la mano. Son hembras que protegen a sus huevos de los carnívoros como las pirañas. Debo, sin embargo, manejar los peces con mucha precaución, ya que se acorazan de espinas y una infección puede llegar rápidamente en caso de picadura. En esta parte tranquila de la Yaquerana, pescar piranha y bagres resulta muy fácil. Hasta puedo matar a una gran anguila eléctrica seccionándole la cabeza por un brusco golpe de machete con el fin de evitar una temible electrocución de 600 voltios. Debemos rápidamente ahumar nuestras presas para que su carne no se estropee con el calor. Tenemos plátanos y harina de yuca, pero saciarnos con pescado frescos nos tranquiliza y Chasqui adora el pescado. Dejo al colombiano cazar ya que es mucho más experimentado y hábil que yo. Me limito a ir a buscar las presas caídas en medio de la vegetación. Chasqui no se hace rogar para acompañarme, arrancándome las aves que le gustaría devorar inmediatamente. Tengo siempre dificultades de captar los mensajes de Radio Francia Internacional y de Radio Atlántida, pero según mis estimaciones, no estamos ya muy lejos del lugar donde tendremos que empezar el raid en dirección del río Ucayali. Tengo, sin embargo, la convicción que mis socios mediáticos, informados de mi cambio de plan por la Alianza Francesa de Iquitos, no quieren ya implicarse en mi nuevo proyecto. No sé qué hacer, atormentado por la duda vinculada a este cambio. Últimas imágenes de Yaquerana, ya que mi cámara filmadora no tiene batería. Frustrado, debo renunciar a mi proyecto después de una caminata de 3 días en la selva virgen. A la vuelta nuestra canoa volcará varias veces. Mà đồ ra bơi mi đi cô bơi mi đi cô bơi bơi ai đi nè ta ni chính đi hào nè ta ni chính đi và nè ta ni chính đi
Después de haber dejado el Capanagua a bordo de un deslizador que nos dejó con Chasqui al Alto Río Blanco, regresamos nuevamente después de medio día de camino en la selva al campamento base donde hemos vivido. Tengo por otra parte la impresión de nunca haberlo abandonado. Me siento incluso aliviado de estar en medio de las aves, las mismas que conocía. Encuentro en realidad un universo familiar. Olores, plantas, insectos, la quebrada. La plataforma, construida a 5 metros de altura, siempre es invadida de hormigas arborícolas y la escalera parece menos sólida. Las horas de palmeras que había colocado para proteger de la lluvia la parte baja se secaron. Como antes, nos instalamos al anochecer para dormir en un calor sofocante en medio de los insectos que penetran por el piso de madera. Mi cabello creció a tal punto que tengo dificultad de saber quién soy de verdad. Mi barba, a pesar de la molestia que me está ocasionando, me protege de las picaduras de los flebótomos, insectos vectores de la leishmaniasis, sobre una parte de la cara. Ya que tengo 2 lesiones de leishmaniasis en el brazo y en la pierna, y no deseo ser desfigurado como algunas personas a quienes vi durante mi viaje. Me siento seguro con Chasqui que tarda en acomodarse a mi lado. Una gran complicidad se instaló entre nosotros, ya que sabemos que no podemos contar con nadie más que nosotros dos. Nuestra relación es tan fuerte que él siente mis alegrías y mis angustias como si de repente se había humanizado. Como me había acostumbrado, dispongo mis armas de fuego y mi lámpara frontal cerca de mí en caso de que. Deportista por convicción, me esfuerzo en mantener una actividad física, pero siento que mis fuerzas me abandonan poco a poco. Es ciertamente la señal que me anima a prever mi retorno. La humedad es tal que debo limpiar regularmente mis armas. Me siento cómodo sobre la plataforma conocida aquí como barbacoa, en medio de los cantos de la selva que se me volvieron familiares y especialmente los ruidosos de las chicharras y grillos. Chasqui, sentada a mi lado, está atenta al menor ruido sospechoso. Las melíponas, estas pequeñas abejas sin aguijón, son legión. Atraídas por el sudor incrustado en la ropa, se convierten rápidamente en una plaga. La mordedura de algunas especies es dolorosa. Por esta razón estoy generalmente casi desnudo. Cada día tengo 2 prioridades vitales, buscar comida y hacer fuego. Aunque aprendí a hacer fuego, servirse de un encendedor es mucho más cómodo y práctico. En los raids exploratorios que hago, según mis deseos, utilizo un camping mosquitero que elaboré especialmente con la ayuda de una modista, amiga de mi madre, prevista en el origen solamente para mi caminata terrestre. Este camping mosquitero es cruzado por una hamaca que lo hace especialmente práctico. Chasqui puede desplazarse cómodamente. Describir el desarrollo de mi día me relaja, pero lo hago casi mecánicamente, sin entusiasmo, debido a la ausencia de una meta definida. Pienso en mi diario cuyo contenido se perdió en parte en el vuelco de mi canoa en el Alto Yaqueraná en compañía del colombiano. En cuanto a Chasqui, aprovecha estos largos momentos para descansar, pero se despierta al menor ruido. Me gusta de vez en cuando llegar a las orillas del Alto Río Blanco. La pesca es más fácil que en los arroyos que cruzo, a menudo secos y desprovistos de peces que emigraron en aguas más profundas. Además, salir un poco de la penumbra de la selva y volver a ver el sol me vuelve a dar energía y me saca un poco de esta desesperación que me invade a veces. Puedo pescar fácilmente en las aguas claras del río, bagrecito, pero también pequeñas rayas con un arpón improvisado. Por precaución utilizo siempre pastillas desinfectantes para beber. Había previsto al origen que bebiera también agua de lluvia, pero estamos todavía en temporada seca. Compartir la comida con Chasqui constituye siempre un momento privilegiado que me haría casi olvidar mis vicisitudes. Es, para ser sincero, el único momento en que puedo relajarme. Soy feliz de poder dar a comer a mi fiel compañero, que me gusta molestar, mismo si él no está completamente de acuerdo, más bien impaciente de alimentarse. Intento hacer durar este momento de placer el mayor tiempo posible. Me quedan aún algunas tabletas que se habían elaborado especialmente para mi expedición por un laboratorio francés especializado en deportes de alto nivel. Las pruebas psicológicas que debía realizar para el Centro de Estudios y de Búsquedas de Medicina Aeroespacial, el CERMA, dependiente del Ministerio de Defensa francés, incluso si no tiene más sentido, me permite sin embargo evaluar mi resistencia mental. A nivel físico, debo reconocer que los ejercicios que me obligo a hacer casi diariamente son cada vez más pesados.
Siento que el agotamiento me acecha, en particular en las caminatas durante las cuales tropiezo cada vez más a menudo. Chasqui era también objeto de seguimiento por parte de una escuela nacional veterinaria francesa. Mezcló sus croquetas vitaminadas a un líquido vigorizante. Siento que también muestra señales de cansancio ya que está menos activo. Vientos muy violentos pueden devastar zonas enteras de monte denso y derribar grandes árboles. Cruzar tales zonas resulta ser agotador y también peligroso. Una caída podría en efecto tener consecuencias inevitables en caso de fractura, por ejemplo. Cuando Chasqui abre el camino, es el que se expone más a una mordedura de serpiente, siempre a temer. Los pantanos son llenos de zancudos. Bajo la costra del lodo secado se encuentra un lodo más húmedo que se pegan los botines. A veces unas sanguijuelas se adhieren a mis piernas, aunque Chasqui escapa a sus ataques, seguramente debido a su largo pelaje. Durante mis marchas, la lluvia es siempre un alivio porque me saca un poco de esta hediondez, resultando una mezcla entre la humedad, el olor del lodo que me impregna y mi transpiración. Mi material está protegido en una mochila hermética e inflable de gran capacidad y de alta tecnología, concebida especialmente para la unión terrestre prevista inicialmente en el marco de la operación Selva Duo. Su fabricación resultó de la cooperación de dos sociedades francesas y necesitó más de 2 años de trabajo. Mi escopeta está también protegida en una funda hermética e inflable. Los productos propios de Chasqui, él los lleva en su mochila. Doy una gran importancia cuando es posible a mi higiene y a la de Chasqui, utilizando solamente jabón de Marsella. Mi barba y mi pelo largo causan la aparición de lo que se diagnosticará más tarde como un eczema de contacto. Desde la subida en solitario del río Yaquerana con Chasqui, no hemos siempre saciado nuestra hambre. Igual que durante mi experiencia de supervivencia de 33 días, también conocemos tales momentos. Se me obliga a cortar el cogollo de palmeras llamadas aquí palmito para comerlo. Eso significa mucho esfuerzo respecto a la pequeña cantidad de comida que se obtiene, pero no tengo otra mejor opción. A Chasqui, nacida en Amazonía, le gusta mucho el cogollo del palmito, quizás también debido al hambre que lo atenaza. Identificar bejucos de agua no es muy difícil si se tiene un poco de experiencia. El agua recogida es muy refrescante y benefactora. Sin embargo, no he empleado con frecuencia esa técnica, ya que los pozos de agua no faltan y mis campamentos no están muy lejos de una quebrada. La presencia de abejas sin aguijón en mis ojos me vuelve irritable, señal que estoy extremadamente cansado. Un pedazo de bejuco, si se corta con suficiente rapidez, puede llenar la mitad de un vaso. El líquido contenido en las semillas no maduras de las frutas de una palmera conocida científicamente bajo el nombre de Phytolephas macrocarpa se parece al agua contenida en las nueces de coco. Se conoce más en el Perú como tagua, marfil vegetal o mármol vegetal. Filmando esta escena, se me enfrentó a una serpiente venenosa enroscada en la base de la palmera. Conocida científicamente como Botrops atrox, se la llama localmente jergón. Años después, en 1993, será hospitalizada en Iquitos por la mordedura de una especie similar. Cuando la comida falta, busco en viejos troncos de palmera caídos naturalmente algunas grandes larvas xilófagas de corópteros llamados suris. Prefiero sin embargo las grandes ranas Leptodactylidae, de las que es necesario sacar la piel tóxica, pero cuya carne es una verdadera delicia. Estas ranas no están por lo tanto del gusto de Chasqui y me culpabilizo de comer solo. Me acuerdo haber matado un buitre común y haber probado un pedazo de su carne que se sentía realmente a caroña. Chasqui era también disgustado por el olor. Podría haber matado unos chanchos salvajes llamados en Perú huanganas o sajinos que hemos visto. Aunque su carne es sabrosa, siempre he temido su reacción agresiva frente a Chasqui, que no tendría como yo la posibilidad de trepar a los árboles para escaparse de sus crueles mordeduras. Afortunadamente podemos compartir farina de yuca que tenemos solo en pequeña cantidad. Las incursiones en el monte implican infestación de garrapatillas, cuya picadura es dolorosa, así como las dermatobiasis, afecciones subcutáneas causadas por larvas de moscas de la especie Dermatobia hominis, conocida como gusano de monte o tsututo. Chasqui es el más expuesto, se presta con complacencia a una inspección corporal ya que él sabe que es para su bien. Bajo presión de mis dedos, el cuerpo de algunas larvas que expulso estalla, salpicando hasta mi barba. Mis lesiones de leishmaniasis cutánea aparecieron en mi estadía de 33 días en la selva.
Esta parasitosis puede manifestarse en distintas formas, incluyendo algunas muy graves. El agente patógeno es un protozoo flagelado llamado Leishmania. El vector se llama flebótomo, es un pequeño díptero hematófago que vive en la corteza de los árboles. Unos madereros de Capanoa me habían aconsejado utilizar una mezcla de corteza de hevea y de savia de ajosacha, una planta silvestre local que huele a ajo. Mal hice en escucharlos, ya que esta aplicación causó sobre la lesión ulcerar de la pierna una posterior infección. Esa se manifestó de un olor fétido y dolor intenso, sobre todo cuando retiré la venda protectora. Seré tratado solamente a mi vuelta a Iquitos, seguida de una hospitalización unos meses más tarde en Francia. Chasqui desarrolló también una leishmaniasis cutánea sobre el hocico, pero cuya evolución podrá curarse afortunadamente con inyección del mismo medicamento, el Glucantim. Decido cortar cerca de un pequeño brazo del Río Blanco una palmera llamada Huacrapona, de nombre científico Irriartea ventricosa, con el fin de llegar a Capanagua. 6 horas serán necesarias para construir una canoa rústica, tal como me lo había enseñado el colombiano. La emoción me está ganando, ya que siento que esta historia muy fuerte está terminándose. La nostalgia se mezcla a la aprehensión del retorno. Esta reconstitución en solitario duró 12 días que viví como una introspección indispensable. ¿Cuántos arrepentimientos germinan en mi espíritu? Efectivamente, si había podido surcar el Yabarí y Aquerana en época de lluvias, con una embarcación potente como estaba previsto, habría llegado mucho más rápido hasta el lugar que había fijado para empezar mi expedición terrestre. Con GPS y teléfono satelital que no existían en esta época para uso civil, que me habrían garantizado una total autonomía entre los dos ríos, Alto Yaquerana y Ucayali, habría podido lograr mi desafío. De eso quedo convencido hasta hoy. 2 días después de haber filmado estas últimas imágenes, a las orillas de una pequeña quebrada, al atardecer, sufrimos con Chasqui un naufragio debido a la subida rápida de las aguas del Río Blanco. Como consecuencia, nuestra canoa fue llevada por la corriente violenta, desapareciendo bajo una vegetación muy densa y espinosa. Intentando recuperar mi material flotante a la superficie, fue llevado durante algunos decenas de metros por las aguas agitadas. Regresando a la orilla, escuché a lo lejos los ladridos de Chasqui, que se había refugiado arriba en tierra firme. Ayudándome con las ramas para avanzar en el agua, yo conseguí llegar hasta él, no sin dificultades, y atraerlo nadando hasta el lugar donde había dejado el material. La noche fue larga y difícil, acurrucados uno contra otro, en cuclillas en el lodo, protegidos solamente por mi poncho de la fuerte lluvia que empezó a caer. Ambos afectados, mi cara hinchada por el cansancio, nuestra salvación fue debido finalmente al encuentro providencial el día siguiente con 2 pescadores de Capanagua. Ellos nos trajeron de manera complaciente hasta su comunidad, ubicada unas horas más abajo. El retorno a Iquitos, cuya población comenzaba en ese momento a ser duramente afectada por la primera epidemia de cólera de su historia, duró 9 días, debido a la distancia que debía ser recorrida, pero sobre todo a los imponderables vinculados al transporte fluvial. Este plazo me pareció interminable, debido no solamente a mi precario estado de salud, sino también al del Chasqui, que por otra parte, herido por sus combates con otros perros, no dejaba de gemir y saltar. Por no haberlo examinado en los últimos 15 días, las larvas de moscas que no había detectado a tiempo le valdrán de ser operado en Iquitos por 2 ocasiones, bajo anestesia general, pero en condiciones verdaderamente difíciles. No menos de 36 larvas en fase terminal, de 2 a 3 centímetros de largo, fueron extirpadas de su cuerpo, incluidos de sus testículos, lo que explicaba sus saltos sorprendentes y sus extraños gemidos. De hecho, me culpabilicé de haber dejado a mi compañero sufrir por mi negligencia. Finalmente, si debía resumir lo que viví, y para quedarme con un sentimiento positivo, puedo afirmar que haber aprendido a conocer mejor el medio amazónico habrá sido para mí una gran lección de vida y de humildad que me guía siempre hasta ahora. Recuerdo siempre esta vieja divisa amazónica que ha aprendido un amigo peruano, instructor de comando de selva, que dice: preparado para lo peor, esperando lo mejor.